Hola jóvenes, finalmente vamos a concluir con las estructuras de control de iteración. Ya tenemos la estructura de control mientras, hacer mientras, y en este último video tutorial vamos a colocar la estructura de control repetir desde o hacer desde, que es el equivalente al for. La característica principal de la estructura de control for es que contiene tres elementos. Contiene un elemento de inicio, una condición y una actualización o un incremento, como comúnmente lo llamamos. En esta ocasión, dentro de una sola estructura vamos a incluir la inicialización de una variable, la condición que se deberá de cumplir para que se pueda entrar a el ciclo y finalmente un incremento o una actualización que será la que nos irá contabilizando cuántas veces se repite el ciclo. Vamos a comenzar, retomamos el ejercicio de la sesión pasada. Vamos a crear ahora un método que se va a llamar hacer desde PSB, tecla tab, y lo vamos a nombrar hacer desde. Es equivalente al método for. Nuevamente le quitamos los argumentos. Vamos a declarar una variable tipo entero, número, va a ser igual con 0. Posteriormente vamos a solicitar que el usuario ingrese el número de repeticiones que quiere ver en su programa. Y ese número de repeticiones lo vamos a guardar en la variable número. Va a ser igual a leer punto next int. Okay, ya tenemos nuestra variable declarada y ya también guardamos la información en esa variable. Lo que obtenemos del teclado lo guardamos en la variable número. Ahora vamos a utilizar la estructura iterativa for. Colocamos for, la tecla tab, y de forma automática se genera la estructura. Como inicialmente mencioné, aquí contamos con tres elementos. El primer elemento va a ser el elemento de inicialización de una variable. El segundo elemento va a ser una condición para esa variable y finalmente va a existir el elemento que va a actualizar la variable inicial. Entonces vamos a colocar el número de repeticiones que quiere el usuario. Para esto necesitamos identificar que necesitamos colocar en la condición para que nuestro ciclo se repita n cantidad de veces. Entonces, si le estamos indicando al usuario que indique el número de repeticiones, vamos a compararlo o vamos a condicionarlo a el número de repeticiones, ¿sale? Entonces esto querrá decir que se va a repetir la cantidad de veces que el usuario escriba. Sin embargo, también es muy importante mencionar que en este caso la variable está iniciando en 0. Vamos a observar un detalle muy importante. Ahora vamos a mandar a imprimir el número de repetición. Y vamos a concatenar el valor de la variable i. De esa forma ya estoy consiguiendo imprimir el número de repetición. Y al finalizar
Al finalizar mi estructura for, recordamos dónde inicia, a donde comienza la llave y termina donde finaliza la llave, el bloque, y vamos a colocar término de programa. Esto nos va a indicar que cuando se imprima esta línea, quiere decir que ya debió haber ejecutado el número de repeticiones que ingresó el usuario. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos ahora a mandar a llamar el método hacer desde, que es el método que acabamos de crear, y vamos a inhabilitar el método hacer mientras, porque en esta ocasión ya no queremos ejecutar el método hacer mientras, queremos ejecutar hacer desde, o sea, este método es el que se quiere ejecutar. Entonces vamos a minimizar el método y vamos a compilar el programa. Escribir el número de repeticiones. Bueno, pues vamos a colocar, por ejemplo, yo quiero 5 repeticiones. Coloco el número 5 y tenemos repetición número 0, número 1, número 2, número 3, número 4. ¿Okay? Consideramos que se repitió 5 veces. En este caso, les mencionaba que era importante la inicialización de la variable i. Vamos a observar en la estructura for, tenemos una declaración de una variable i. Esa variable inicialmente vale 0. Por eso es que la primera vez que se ejecuta nuestra línea de código para imprimir el número de repetición, ¿cuánto vale? Vale 0. Si yo quiero que se imprima del 1 al 5, por ejemplo, tendría yo que inicializar mi variable en 1 y cambiar mi condición. Ahora mi condición ya no debe de ser menor, ahora debe de ser menor o igual. ¿Por qué menor o igual? Porque si llegamos a la posición 5, 5 ya no va a ser menor, por lo tanto ya no se imprimiría la repetición 5. Entonces vamos a ejecutarlo para observar este detalle. Compilamos. Escribir número de repeticiones, nuevamente colocamos 5 y ahora vemos que comienza en 1 y termina en 5. Y finalmente al concluir las repeticiones imprime la palabra término del programa. Entonces, bueno, pues con este último pequeño video, terminamos las estructuras de control iterativas. Vamos a comentar aquí también, entre comillas, estructura for. Estas son las 3 estructuras de control iterativas. Como hemos observado, las 3 estructuras me sirven para repeticiones, para realizar repeticiones de bloques de código o de actividades. Sin embargo, cada una tiene características específicas. Podemos recordar que la repetición mientras me va a permitir que se repita un bloque de código siempre y cuando se cumpla una condición. Vamos a abrir el método mientras y observamos que para que se pueda imprimir el bloque que se encuentra dentro de la estructura, primero se debe de cumplir la condición. Para el segundo caso es el método hacer mientras. Quiere decir que primero se va a ejecutar por lo menos una vez la instrucción y finalmente verificará si se cumple la condición o no se cumple, pero por lo menos una vez se deberá ejecutar la instrucción. Y la última es la estructura de control for, y bueno, pues esta estructura de control también me va a permitir repetir n cantidad de veces una instrucción. La característica de esta estructura
es que, bueno, en una sola línea podemos incluir los tres elementos: la inicialización de mi variable, mi condición y finalmente mi incremento o mi actualización de la variable. Bueno, de manera general, estos son las tres estructuras de control iterativas. Y bueno, pues espero más adelante poder compartir algún ejercicio a donde se logre la integración de más de una de estas estructuras, a donde podamos observar que para cualquier programa podemos trabajar con estructuras selectivas o estructuras iterativas. Y bueno, estas son muy comunes en cualquier lenguaje de programación. Por el momento es todo. Espero les sirva las instrucciones proporcionadas y los veo en el próximo video.